El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Mis hermanos y hermanas en el Señor, seguimos viviendo este tiempo de Pascua y estamos viviendo estos 8 días de Pascua. Estamos en el viernes de esta octava de Pascua y estamos viviendo todo este gran acontecimiento de la resurrección y cómo el Señor resucitado nos sigue acompañando a nosotros hoy como sus discípulos, como sus discípulas, como comunidad. Nos sigue acompañando en este caminar en la fe. Y mis hermanos y hermanas, entonces vamos a ver algunos aspectos del Evangelio de hoy y vamos a iluminar nuestro caminar. Estaban 7 de sus discípulos y Pedro les dijo: me voy a pescar, y ellos le dijeron también: nosotros nos vamos con usted a pescar. Entonces fíjense ustedes cómo no fue Pedro solo el que dijo: yo me voy a pescar solo, sino se fueron en comunidad. El número 7, especialmente en la teología joánica, es el número de la plenitud, donde está todo completo, el 7. Y estaba toda la comunidad, estaban los 7, y los 7 dijeron: vámonos a pescar. Entonces, la importancia, mis hermanos y hermanas, de la comunidad, de la comunidad.
Esto tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros podemos en comunidad hacer la obra del Señor y anunciar la resurrección del Señor, pero es en comunidad. Esto no es solito, no es que Pedro diga solo que él se va a ir a pescar solo, no, se fue con los demás. Segundo, también des en cuenta cómo la resurrección no significa sacarlos de la vida cotidiana, ¿no? Ellos se habían encontrado con el Señor resucitado, pero ellos seguían trabajando. ¿Para qué? Para conseguir el pan de cada día. Solo que ahora le encontraban sentido a todo lo que hacían. Y se fueron a pescar, tanto que cuando ellos reconocieron, y cuando Jesús estaba ahí a la orilla, les dijo: traigan de los peces que acaban de sacar. Porque es que a veces nosotros queremos que Dios haga todo y nosotros nos quedamos ahí. No, la resurrección le da sentido, le da fuerza, le da todo el valor que necesitamos para continuar la obra. Entonces, fíjense ustedes, también ese detalle, ese aspecto, ¿no? En tercer lugar, vean que humanamente se vio como un fracaso la pesca. Humanamente, cuando llegaron, no tenían nada, humanamente. A veces la acción evangelizadora, vista desde nuestros puntos de vista, parece una acción inútil. Sí, nuestra tarea parece que no tuviese los resultados, el efecto que nosotros esperamos. Pero es el Señor el que hace fructificar, el que le da el valor. Por eso cuando el Señor les dijo: tiren las redes, ellos la tiraron y la red se llenó. Entonces, miremos también nosotros a veces en nuestra tarea evangelizadora, nosotros como que a veces, pero para ir a ese encuentro, pero para hacer aquello, eso ¿será que sí funciona? ¿Será que no funciona? No, nosotros en nombre del Señor hacemos su obra y Él es el que hace fructificar la acción que hacemos en nombre de Él. Mis hermanos y hermanas, contemplemos también este aspecto que podemos ver hoy en la palabra y sigamos también anunciando al resucitado. También veamos cómo Pedro y sus discípulos no se quedan con los peces, se quedan con Jesús. Pedro apenas le dicen es el Señor, ni qué peces así estuvieran sacando, sino él se tira y llega hasta donde ¿quién? Hasta donde está Jesús. A veces nosotros podemos tener la tentación de quedarnos con los pescados y olvidarnos del que nos dijo dónde estaban, del que nos enseñó, del Maestro. Y eso nos puede pasar. O sea, nos quedamos con los peces y no con el Maestro, es con Él. Y eso también nos enseña hoy. Es secundario los peces. La pesca abundante, esa es secundaria. Lo verdaderamente importante aquí es ¿quién? Jesucristo, el Maestro. Pedro deja ni qué peces ni qué nada y va hasta donde está Jesús. Y vean ustedes cómo aparece el compartir. Ya Jesús se había adelantado y tenía lo básico, que era la candela, pan y pez, ¿cierto? Jesús ya tenía digamos, la parte inicial, pero luego les dijo: traigan de lo que acaban de pescar, o sea, hay que compartir, esto es para todos.
¿sí? Y entonces dice que habían sacado 153 peces grandes. Eso nosotros necesitamos interpretar ese número 153, y esa expresión grandes. Grandes significa adultos, ¿sí? Y allá es donde queremos llegar nosotros los cristianos, a ser cristianos adultos, a ser cristianos maduros, ¿sí? Y el 153 es un número que se forma de multiplicar 3 veces, sumar 3 veces el 50. 50 más 50 más 50 y más el 3. El 50 en la teología joánica, el número 50 significa la comunidad completa. Acuérdese que cuando Jesús les dijo que se hicieran en grupos de 50, que está en el Evangelio cuando la multiplicación de los panes, el 50 significa la comunidad cristiana completica, con todos los servicios, con toda la vida. Eso significa, el 50 es una comunidad donde está el Espíritu Santo. De ahí viene Pentecostés. Entonces, significa que hay 3 comunidades de 50, o sea, la plenitud. Y el otro 3, por eran 153, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, una comunidad en el Espíritu de acuerdo a la Trinidad. De acuerdo a la Trinidad. Porque a veces uno deja, oiga, pero ¿qué significa ese 153? ¿Y por qué dice que peces grandes? A veces uno como que pasa rápido y no se pone como a buscar, a ver, a encontrar, ¿no? Entonces, mis hermanos, la importancia de la comunidad en este caminar, en la vivencia del Señor resucitado. Y fíjese que Jesús resucitado comparte, dice que se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. O sea, que aquí hay como una nueva Eucaristía, pero ya no es con pan y vino, sino es con pan y pescado. Dice, toma, o sea, como que hay aquí, dice, Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Y es como una manera, fíjese que San Juan no pone en el Evangelio cuando Jesús tomó el pan y el vino y dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él pone en ese lugar, pone el lavatorio de los pies. Y aquí, en este momento, pone como Jesús toma el pan y toma el pescado y se lo da. Esto nos lleva a comprender que la Eucaristía es mucho más que un rito de venirnos aquí a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. No, la Eucaristía es realmente el alimento, el compartir de la vida en comunidad, de la vida en el Señor. Por eso, mis hermanos y hermanas, les invito para que contemplemos. Dice, esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Es decir, ya iba la segunda vez. Ya habían ellos tenido, porque era la tercera. Pero eso no significa que ellos se quedaron. Ellos continuaron la vida normal, pero iluminados, acompañados por el Señor resucitado, por el Señor vivo, presente entre nosotros. Contemplemos este Evangelio y contemplemos los efectos de la resurrección, de esa primera lectura donde Pedro está dando testimonio en nombre de quién es que él hace esas acciones y esa persona ha quedado sanada, curada, que fue lo que escuchamos en la primera lectura.